¿Se ve? Sí, doctor. Hola, ¿se ve? Sí, doctor. A ver, voy a agrandar ya, me avisan. ¿Está bien? ¿Pantalla completa? Sí, Sí, Hola, doctor. ¿está bien? Bueno, Sí. ya, está bien entonces. Bueno, continuamos entonces con el temario teórico, que a mí me toca dar la parte del esófago. Mi nombre es Jaime Vallejos Flores, soy docente de 4º año de cirugía, ¿no? Entonces, comenzamos con lo que es esófago, ¿ya? Veamos. Bueno, obviamente como todo tema, empezamos siempre con la anatomía. Para cualquier cirujano la anatomía es muy importante, ¿no? Entonces, si no conocemos bien la anatomía, pues para un cirujano es perderse, ¿ya? Entonces, por esa razón le damos importancia a la anatomía a los cirujanos, ¿no? Y obviamente todas las especialidades que es de la anatomía es base de la medicina, ¿no? Entonces, por esa razón le damos siempre un recordatorio en la parte inicial de cualquier tema, ¿ya? Entonces vemos que la anatomía del esófago es un conducto muscular blando y aplanado, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para dar paso a los alimentos de la faringe hacia el estómago. Además, su otra función sería evitar el reflujo de los alimentos hacia la faringe, ¿no? Entonces, es la función del esófago. ¿Dónde está situado el esófago? Está situado en la línea media anterior a la columna vertebral y es posterior a la tráquea. Está detrás de la tráquea en realidad. Tiene un diámetro en la parte superior de 2.5 centímetros por 1.6 centímetros y en la parte inferior es un poco más redondeada, que vendría a ser de 2.5 por 2.4 centímetros. Entonces, la longitud del esófago, como se ve en esta imagen, es aproximadamente de 22 a 24 centímetros, que puede variar con más o menos 5 centímetros. Está localizado entre el cartílago cricoides que viene a ser esta, y el cartílago, la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, esa es la longitud del esófago, ¿ya? La unión el esfínter esofágico inferior estaría ubicado a 40 a 45 centímetros de los incisivos, ¿ya? Midiendo de los incisivos. Existen 4 constricciones de la parte muscular del esófago. Estas 4 constricciones vendrían a ser: 1, el estrechamiento cricofaringeo, que está en la unión esófago-gástrica, que corresponde a la séptima vértebra cervical, a 14 a 16 centímetros de los incisivos, ¿ya? El segundo estrechamiento es el estrechamiento aórtico, que está dado justo por el callado aórtico a nivel de la cuarta vértebra torácica, ¿no? Entonces, está dada por el callado aórtico, ese estrechamiento. Y el otro estrechamiento vendría a ser el estrechamiento bronquial, como se ve en esta imagen, dada principalmente a nivel de la sexta vértebra torácica por el bronquio izquierdo, ¿no? Está estrechado esto, que está a la altura de 22 centímetros de los incisivos. Y un estrechamiento diafragmático que está a nivel de la décima torácica, vértebra torácica cervical, que viene a ser esto, ¿no? Fíjense entonces estos 4 estrechamientos, que está dada por el cricofaringeo, el aórtico, ya que está estrechado por el callado aórtico, el bronquial, que está por el bronquio izquierdo,
y el diafragmático a nivel del hiato del diafragmático, ¿no? Entonces, esos son los 4 estrechamientos. ¿Cómo se divide el esófago? Existen 3 divisiones, ¿ya? Una división clásica que divide en esófago cervical, esófago torácico y esófago abdominal, ¿no? Pero se han propuesto a estos otras 2 divisiones más. Uno que está dada por Diamant, que más bien se refiere más al aspecto funcional. Entonces, que vendría a ser el esfínter esofágico superior, cuerpo y esfínter esofágico inferior. Serían esas 3 divisiones desde el punto de vista fisiológico funcional, ¿no? Y Schwartz y Coles también dividen al esófago, pero esto es desde el punto de vista de cirugía oncológica. Dividen en esófago proximal y distal, ¿ya? Considerando el límite, la bifurcación traqueal, ¿ya? Entonces, esas 3 divisiones existen actualmente, lo que vemos, ¿no? Aquí está en estas imágenes, vemos, ¿ya? Dividimos desde el punto de vista anatómico en cervical, torácico y abdominal. Entonces, el esófago se divide en esos 3 segmentos, ¿no? Pero desde el punto de vista funcional hemos dicho que se divide en esfínter esofágico superior, cuerpo y esfínter esofágico inferior. Y desde el punto de vista de cirugía oncológica se divide en proximal y distal. Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué? Por estas razones. Dice que el concepto de cirugía oncológica ya se divide en proximal y distal porque beneficia a los cirujanos por 3 razones. 1, ver que el flujo linfático avanza de la bifurcación, desde la bifurcación del bronquio, del bronquio, en dirección craneal y caudal. Vale decir, en dirección proximal y distal, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Otra razón es que los carcinomas aparecen con mayor frecuencia en la mucosa de la mitad del esófago distal, ¿ya? Cuyo pronóstico sería mejor que las de las proximales, ¿ya? Tendrían un mejor pronóstico estas carcinomas que se encuentran en esófago distal, ¿no ve? Entonces, por esa razón sería esa sería una de las razones, ¿no? Y otra de las razones es que esta clasificación es compatible con el desarrollo embriológico. Vale decir que sabemos que el esófago viene de la capa germinativa endodérmica y mesodérmica, ¿no ve? Entonces, a partir de ahí es que tiene importancia por esas 3 razones esta clasificación desde el punto de vista de cirugía oncológica, en proximal y distal. En resumen, los tumores que se encuentran en la parte distal del esófago tendrían mejor pronóstico, no así los del proximal serían más agresivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se perforarían más rápidamente, invaden la tráquea, bronquios, ¿no? Entonces es mucho más agresivo teóricamente los tumores proximales en relación a la bifurcación de la tráquea. Entonces, ahí está el drenaje linfático, por esa razón tiene su importancia desde el punto de vista de cirugía oncológica. O sea, a partir de los bronquios, el drenaje linfático va a ser a los ganglios proximales, ¿no ven? Y por debajo serían a los ganglios distales. Vean la dirección de cómo fluyen la linfa, ¿no? A partir de la bifurcación traqueobronquial. Son proximales y distales. Entonces también hemos dicho que los tumores que se encuentran en esta parte distal tendrían mejor pronóstico que los tumores proximales, porque está en relación con la tráquea, por eso cualquier tumor invade fácilmente a la tráquea, ¿no? Y pueden provocar
fístulas traqueobronquiales o esófago-bronquiales, ¿no? O traqueales, perdón. Asimismo, el esófago en todo su trayecto tiene unas desviaciones menores, se llaman así porque no son tan notorias estas desviaciones. Una desviación que es proximal, ¿no? Que es hacia la izquierda, que desde el punto de vista quirúrgico es muy importante, ¿ya? Es muy importante conocer esta desviación. Cualquier procedimiento quirúrgico a este nivel tiene que ser una apertura en el lado izquierdo del cuello. Entonces, la vía de abordaje, por esa razón que tiene esta curvatura hacia la izquierda, entonces hacemos la vía de abordaje en el lado izquierdo del cuello, ¿no? Principalmente en las cirugías anastomóticas, esófago con intestino delgado, ¿no? La otra desviación es a la derecha, como acá vemos, a nivel del callado aórtico más o menos, es hacia la derecha, ¿no? A nivel de la séptima vértebra, ¿ya? Cervical, ¿no? Entonces es hacia la derecha. Y por último, a la izquierda en la unión esófago-gástrica. Vean esta desviación. Entonces tiene una curvatura hacia la izquierda, acá hacia la derecha y al final hacia la izquierda otra vez, ¿no? Y además dice también que las curvas escolióticas de la columna vertebral no van a afectar este trayecto, ¿ya? No afecta. Entonces, la escoliosis son las desviaciones laterales de la columna vertebral, ¿no ven? Entonces, en cambio, la cijosis es las desviaciones anteroposteriores de la columna vertebral. Entonces, eso es en relación a las desviaciones. Obviamente tenemos que conocer las relaciones. Entonces, pero lo dividimos estas relaciones porque en cada segmento del esófago tienen distintas relaciones, como ser la porción cervical, que va desde la sexta vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica, ¿ya? Esa distancia tendría. Por delante estaría en relación con la tráquea, ¿no? Con la tráquea principalmente, ¿ya? Entonces, a los lados estaría en relación con los lóbulos tiroideos que cubren alrededor de 1 a 3 centímetros. Y por detrás, por la fascia prevertebral. Entonces, esa relación tendría en la región cervical el esófago. Vamos a ver en una figura, ¿ya? Vemos en esta imagen. Vean que este es el esófago. Entonces, este esófago por delante estaría en relación con el cartílago, ¿no? Con la tráquea, perdón, ¿ya? Con la tráquea. Hacia atrás estaría en relación con la fascia prevertebral y a los lados por los lóbulos tiroideos, hemos dicho, que está lateralmente por los lóbulos tiroideos estaría en relación en esta región cervical, ¿ya? Ya en la porción torácica, va a estar en relación, esta porción torácica que va desde la segunda vértebra torácica hasta la quinta vértebra torácica, es una porción corta, ¿ya? Por delante sigue con la tráquea, por detrás sigue por la fascia prevertebral, pero a los lados ya varía, a los lados ya está por la pleura mediastínica y los pulmones con sus ilios, ¿no ve? Aquí está, ¿no ve? Entonces, esas son las relaciones a nivel de la porción torácica, ¿ya? En su porción retrotraqueal, o sea, por detrás de la tráquea, ¿no? Más, en la parte torácica también, ya más abajo de esto, de la tráquea, estaría en relación a la derecha con la vena ácigos mayor, conducto torácico, ¿ve? Conducto torácico. Y a la izquierda está en relación con el callado aórtico, ¿no?
y la aorta abdominal. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones de la porción torácica, en su parte superior y en su parte inferior. Seguimos con las relaciones de la porción torácica. En la porción retrocardíaca o interácigos aórtico, que va desde la quinta vértebra torácica a la novena vértebra torácica, estaría en relación por delante por el origen del bronquio izquierdo, que viene a ser esto, ¿no? Origen del bronquio izquierdo. Los ganglios traqueobronquiales que están acá, los ganglios traqueobronquiales, el corazón a nivel de la séptima vértebra torácica y el fondo de saco de Heller, que es el saco corresponde al saco del pericardio, ¿no? Entonces, con eso se estaría en relación por delante. Por detrás estaría por la aorta y el conducto torácico, las venas ácigos y las arterias intercostales derechas. A los lados, la pleura mediastínica, ¿no? La pleura mediastínica. Ambos nervios vagos atraviesan el hiato junto con el esófago a la altura de la décima vértebra torácica. Obviamente sabemos que por anatomía los vagos, tanto derecho e izquierdo, entonces pasan a través del hiato diafragmático, ¿no ve? Hacia la cavidad abdominal, eso sabemos. Pero la relación en la porción abdominal también varía. Por delante, el vago izquierdo, ¿no? El vago izquierdo que se hace anterior y parte del lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? Por detrás, el vago derecho y la aorta y los dos pilares diafragmáticos derecho e izquierdo que están acá, ¿no? Que van a formar parte del hiato esofágico. Y la vena cava inferior por fuera del pilar derecho, como se ve en esta imagen, ¿no? Por detrás. Entonces, la aorta por fuera del pilar izquierdo, ¿no? La aorta. Hacia el lado derecho estaría por el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado del hígado, ¿ya? Y al lado izquierdo por la curvatura mayor del estómago y polo superior, más distalmente por el polo superior del vaso, que no está tan próximo al esófago, está todavía más distante, ¿no? Eso en relación a las relaciones de la porción abdominal. La irrigación del esófago está dada por la arteria tiroidea inferior, que viene a ser esta, por las arterias traqueobronquiales, que son 3 a 5 ramos que salen del callado aórtico, ¿ya? La aorta torácica, que va a dar 1 a 2 ramas esofágicas, ¿ya? La aorta torácica. La arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, igual nos va a dar en la porción distal del esófago, va a darnos unas 11 ramas ascendentes y van a irrigar la cara anterior y derecha de la porción inferior del esófago, que viene a ser acá, aquí está, ¿no? Entonces, esa es. Asimismo, la arteria esplénica va a darnos también algunas ramas, ¿no? ¿Ya? Llegan a la pared esofágica posterior y parte de la curvatura mayor del estómago. El drenaje venoso va a ir a la vena ácigos y hemiácigos, a la vena hemiácigos accesoria, a las venas intercostales superior y a la vena tiroidea inferior. O sea, casi llevan los mismos nombres de la circulación arterial. Y también la vena gástrica izquierda va a ir hacia la vena porta, ¿no? La inervación sabemos que está dada por el parasimpático y simpático, ¿no? El parasimpático es está dada por los troncos, por los vagos principalmente, el vago izquierdo y derecho, ¿ya? O derecho e izquierdo,
y la simpática por el tronco simpático torácico, que vienen a ser estas cadenas simpáticas, ¿no? El drenaje linfático, hemos dicho que desde del límite de la bifurcación bronquial van a ir hacia la parte proximal y de la bifurcación hacia la parte distal, ¿no? Entonces tiene un flujo ascendente y descendente. Los 2/3 superiores van a tener un flujo ascendente y 1/3 distal del esófago va a tener una dirección descendente del flujo de los linfáticos, ¿no? Esto es importante en cirugía oncológica. Ahora, ¿cómo está organizado el esófago? Está constituido por 3 capas: la capa mucosa, la capa muscular y la capa serosa, ¿no? O la adventicia, llamada así. Entonces, cuando hablamos de la capa muscular, también tiene 3 partes, ¿no? También tiene 3 partes. Un epitelio, que es un epitelio cilíndrico estratificado, ¿no? Perdón, un epitelio estratificado, que no es queratinizado. Tiene una lámina propia, ¿ya? Perdón, en el epitelio existen glándulas cardíacas similares a las del estómago, existen glándulas esofágicas de tipo mucoso, pequeños y tubulares, que se localizan externamente a la capa muscular de la mucosa. Y en la lámina propia está constituido por tejido conectivo. Aquí vamos a encontrar fibras elásticas, colágeno, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, folículos linfoideos, glándulas esofágicas de tipo mucoso y en el esófago terminal las glándulas similares a las de las glándulas cardíacas. Después viene la capa, la muscularis mucosae, ¿no? Entonces, esta es una capa delgada formada por haces cortos del músculo liso, ¿ya? Comienza 6 a 8 milímetros debajo de la unión faringoesofágica, se disponen transversalmente en la pared esofágica. Al contraerse estas capas, van a formar pliegues esofágicas, ¿no? Cuando el endoscopista insufla la luz esofágica, la pared se extiende y los pliegues desaparecen, ¿no? Entonces, esta muscularis mucosae va a formar los pliegues esofágicos al contraerse, ¿ya? Entonces, si vemos en esta imagen, vemos que la mucosa está constituido por el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosa, ¿no? ¿Ya? Y después viene la segunda capa, que es la submucosa, que viene a ser tejido conectivo o tejido conjuntivo, que vendría a ser la capa más resistente, ¿ya? Desde el punto de vista de la cirugía, ¿no? A nosotros nos interesa tomar en las suturas esta capa, ¿ya? Entonces, acá va a estar la mayoría de los nervios y de los vasos sanguíneos importantes. Después viene más superficialmente la capa muscular, ¿no? La capa muscular, que está constituido por un músculo circular interno y un músculo longitudinal externo, ¿ya? Y, por último, la serosa. Entonces, eso es la organización desde el punto de vista histológico del esófago en capas, ¿no? En 3 capas principales. Entonces, aquí hablamos de la capa submucosa, que ya hemos dicho, ¿ya? Une la mucosa con la muscular, ¿ya? Entonces, la submucosa de la faringe es una vaina consistente, actúa como aponeurosis, diferenciándose de la capa laxa de la pared esofágica. Contiene tejido conectivo, por eso es duro, ¿ya? Por eso interesa mucho a los cirujanos. Existen vasos sanguíneos, existen linfáticos, existen nervios, existen glándulas, ¿no? En esta capa
submucosa que vendría a ser la capa más dura de la pared esofágica. Y la capa muscular hemos dicho que está constituida por una capa externa longitudinal y una capa interna circular. Obviamente, en el inicio del esófago, como ven en esta imagen, ¿ya? El cartílago tiroides está constituido, está formado por su parte, por la parte posterior, por músculos que son oblicuas, si se fijan acá, ¿no? Son músculos oblicuas. Y en la parte inferior corresponde al músculo cricofaríngeo que vienen a ser transversal, ¿no? Entonces, entre estos dos músculos existe este triángulo que se llama el triángulo de Killian, por donde emergen los divertículos, principalmente por ser una zona débil, ¿no? Por ser una zona muy débil, ¿ya? Entonces, esa es la característica en la transición de estos músculos, ¿ya? Como verán acá, nuevamente habla del triángulo de Killian, ¿ya? Entonces, en la parte superior, el músculo tirofaríngeo tiene una dirección oblicua, como hemos visto, acá está, ¿no? Tiene una dirección oblicua, ¿ya? Y en la parte inferior, el músculo cricofaríngeo es transversal. Y en esa transición de los dos está el triángulo de Killian, que es la zona débil por donde pueden emerger los divertículos, principalmente, ¿ya? Ya más abajo se continúa con una musculatura lisa principalmente, que es la externa longitudinal y la interna circular, ¿ya? Distribución y transición de las musculaturas lisa y estriada del esófago, ¿ya? Inicialmente, a nivel de la faringe y el esófago presentan contracciones secuenciales, ¿no? Continuo. Histológicamente, los tipos musculares son diferentes. A nivel proximal, a nivel de la faringilas, es estriado, ¿no? Es un músculo estriado. Todavía inicialmente es un músculo estriado. Ya cuando va alejándose distalmente, entonces va a cambiar de músculo estriado a músculo liso y por completo en la parte por debajo de la bifurcación, ya prácticamente es completamente músculo liso, ¿no? En la parte proximal habría todavía músculo estriado y en la parte distal ya es un músculo liso, tanto en la parte longitudinal como en la circular. Es exclusivamente músculo liso, ¿no? Hemos dicho que la capa externa del músculo es longitudinal, ¿ya? Que eso es importante, es longitudinal, y la capa interna es circular, ¿ya? Es circular. Con la diferencia de que la parte más caudal de la musculatura faríngea, punto más bajo del control voluntario, o sea, quiere decir que tendría una posibilidad de control voluntario, ¿no? Podríamos controlar nosotros voluntariamente, la deglución, ¿no? Después viene el músculo cricofaríngeo, que es esta, ¿ya? El músculo cricofaríngeo, ¿no? Asimismo, el músculo circular tiene la característica de no formar anillos completos. Son anillos semicirculares, ¿no? Son anillos imperfectos, ¿ya? Entonces, esa es la característica del músculo circular liso, ¿no? Entonces, y es exclusivamente liso. Y por último, la adventicia es una capa delgada formada por tejido conectivo laxo, rodea el esófago y une con las estructuras adyacentes. Contiene pequeños vasos linfáticos y fibras nerviosas, ¿no?
Y esta es la parte de la organización del esfínter esofágico inferior, ¿no? Obviamente, en esta parte se engruesan las fibras se engruesan, por eso cumplirían como un esfínter esofágico, ¿no? Entonces, pero siguen siendo las mismas capas, ¿ya? La mucosa, submucosa, la capa muscular y adventicia. Cuando hablamos de esfínter, ¿ya? Decimos de que separan el conducto alimentario en segmentos funcionales. Tienen un tono más elevado en reposo que los segmentos adyacentes, ¿no? No están bien delimitados anatómicamente, sí, no están bien delimitados, y tienen una definición anatómica actual, el músculo liso circular que se localiza alrededor de una apertura, constriñe un conducto. Vamos a ver si realmente es así. Entonces, cuando hablamos del esfínter esofágico superior, que está en la unión con el cartílago cricoides, ¿no? A este nivel, ¿ya? Está constituido a este nivel por dos elementos. Una pared anterior rígida, que corresponde al cartílago cricoides, que viene a ser esta, y una pared posterior blanda, que corresponde al músculo cricofaringio, ¿no? Que se continúa con el músculo cricofaringio, perdón, ¿no? El músculo tirofaringio y el músculo cricofaringio. Vienen a conformar la pared posterior a nivel del esfínter esofágico superior, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer qué función va a tener? Va a controlar la entrada al esófago, evitando la distensión y aspiración por reflujo durante la respiración y entre episodios de deglución, ¿no? Entonces, evitaría el reflujo de los alimentos, ¿ya? Y el músculo cricofaringio, que es más delgado que los músculos constrictores, que son estos, el tirofaringio, ¿ya? Entonces, estos se disponen oblicuamente y el músculo cricofaringio se dispone transversalmente, ¿ya? En la manometría tendría una presión de 30 a 142 milímetros de mercurio. Algunos libros indican hasta 200 milímetros de mercurio. O sea, 30 a 142 milímetros de mercurio. Por esa presión evitaría el reflujo del esófago hacia la cavidad oral, ¿no? Entonces, mantiene esas presiones normales. En cambio, el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Comienza a 3 centímetros por encima de la unión con el estómago, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza este? Aumenta el número de fibras musculares de la capa circular, ¿ya? Que se superponen entre sí, causando engrosamiento en este segmento, dando a un espesor de 4 milímetros de mercurio, ¿ya? O sea, duplicando la pared y el estómago, ¿no? En su espesor, ¿ya? Otra característica, los haces musculares situados en el lado de la curvatura mayor del estómago cambian de dirección, formando las fibras gástricas oblicuas, ¿no? Vamos a ver en una imagen posteriormente. Y las haces situados en el lado de la curvatura menor mantienen su orientación horizontal y se convierten en anclajes musculares cortos. Más allá les explico eso. Las fibras gástricas en cabestrillo comienzan en el esófago terminal, ¿no? Y rodean la unión esófago-gástrica, ¿ya? Y forman el ángulo de His. ¿Entienden? Entonces, la presión a este nivel del esófago, del esfínter esofágico inferior, es de 14.5 a 34 milímetros de mercurio, ¿ya? O sea,
Entonces, esto es importante para evitar el reflujo gastroesofágico, de 14.5 a 34 milímetros de mercurio. Entonces, acá vamos a ver un poco las características del esfínter esofágico inferior. ¿Qué características tiene? Primero, no es un esfínter anatómico. Se dice que cuando es anatómico, se caracteriza por ser un anillo muscular circular, vale decirse, como se asemejaría a un anillo de dedo, ¿no? Es un círculo completo. En el esófago no es así, no es así. Por esa razón, no es anatómico el esfínter esofágico inferior. Más bien vendría a ser fisiológico, ¿ya? Entonces, no existe un esfínter anatómico a nivel del cardias. No hay esfínter anatómico, porque no son anillos completos, ¿ya? Vamos a ver más allá. Acá vemos, dice, establece la existencia de una zona alta de presión a nivel de la unión esófago-gástrica. Sabemos que tiene una presión altísima entre 14 a 34 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso es otra característica, ¿ya? Es una característica del esfínter esofágico inferior. Por esa razón evitaría el reflujo gastroesofágico, por la presión alta. Entonces, este esfínter gastroesofágico es fisiológico, vale decir que es funcional, no es anatómico, ¿ya? No es anatómico. Anatómico hemos dicho que es un círculo completo de músculo, en cambio no es completo. Vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Entonces, en 1979 se describe cómo es este esfínter gastroesofágico, que no es un anillo muscular. No es un anillo muscular. Vamos a ver por qué, ¿ya? Si se fija en esta imagen, acá está, los anillos circulares no llegan a conformar un círculo completo, ¿ya? No forman a conformar un círculo completo. Entonces, a este nivel existen fibras circulares y fibras oblicuas, ¿no? Como se ve en esta imagen, ¿ya? ¿Cómo funcionaría más o menos esto? Las fibras circulares, por eso llaman claves, que es cierran, ¿no? Cierran, y las fibras oblicuas son más que todo medio longitudinales. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, acá vemos, ¿no? El mecanismo de acción del esfínter esofágico. Las fibras oblicuas, que son el slim, descienden. Acá está, descienden, ¿no? Y las fibras semicirculares, las claves, las que cierran, se van hacia el medio del asa, ¿no? De manera que cierran, ¿ya? Entonces, cierran, hacen vean esta imagen, ¿no? Las claves cierran, ¿ya? Lo cierran a las fibras oblicuas, ¿no? Es como una llave, si quieren. De esa manera funcionaría como un esfínter, ¿ya? Como un esfínter que evita el reflujo del esófago del estómago hacia el esófago, perdón. Acá vean también esta imagen, ¿no? Vean este dibujito. Entonces, como las fibras claves y las fibras slim, ya las oblicuas, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones, qué procedimientos quirúrgicos alteran esta situación circular y oblicua de este segmento, de este esfínter esofágico inferior? Vamos a ver, uno, chicos, atentos, la gastrectomía subtotal. ¿Qué quiere decir gastrectomía subtotal? Cuando por algún tumor, por ejemplo, en la parte distal del estómago,
seccionamos la parte distal del estómago, ¿no? En esos casos está afectado, vean como en este caso, las fibras oblicuas, ¿no ven? Se seccionan. Por lo tanto, probablemente va a perderse esa funcionalidad normal de esfínter esofágico inferior por la sección de estas fibras. ¿Qué casos más puede afectar este esfínter esofágico inferior? Vamos a ver. Otro es la acalasia. ¿Qué significa la acalasia? Aunque vamos a llevar más después qué es la acalasia. En la acalasia se pierde la inervación normal, ¿ya? La inervación normal, por lo tanto, este segmento se vuelve estrecho, ¿ya? ¿Y qué hacemos en la acalasia? Lo que hacemos nosotros es, en la parte quirúrgica, una cardiomiotomía de Heller, llamada así, ¿no ve? Y acá vemos, ¿ya? Que cuando hacemos la cardiomiotomía de Heller, ¿ya? La cardiomiotomía de Heller, podemos seccionar las fibras oblicuas, si nos vamos hacia la parte derecha más, la B podemos seccionar también tanto circulares como las oblicuas, y aquí en la A, las fibras circulares. Teóricamente, la sección para evitar menos lesión de estas fibras se recomienda hacerlos a horas 11 de la mañana. ¿No? Perdón, horas 11 de la mañana. ¿Ya? Entonces la sección, la cardiomiotomía de Heller. Otro procedimiento quirúrgico que va a seccionar estas fibras es la que está muy de moda actualmente. Más que todo, ha aumentado mucho la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica. En este tipo de cirugías se está haciendo mucho la gastrectomía vertical, la manga gástrica, chicos, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos también lesionaría las fibras oblicuas o longitudinales, o las fibras slim, ¿no? Entonces, vean cómo secciona. Entonces, también en estos procedimientos, por esta situación, habría la posibilidad de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, la gastrectomía vertical. En resumen, entonces, este esfínter esofágico inferior no tiene músculo circular o anular, ¿ya? Tiene dos componentes principales que son el claps que cierra y las fibras slim que son las fibras oblicuas, ¿no? Las fibras slim son más fuertes y se insertan en el antro, dice. La sección de los slim determina el cambio de la presión del esfínter esofágico inferior. O sea, vean la importancia de los procedimientos quirúrgicos que pueden alterar en este segmento. Para nosotros, para los cirujanos, es muy importante porque cuanto más reflujo gastroesofágico, más probabilidades de provocarnos un SEA gástrico, ¿no? Entonces, por esa razón, es importante saber esta parte. Bueno, existen medios de diagnóstico de las patologías esofágicas, ¿no? Existen medios de diagnóstico, ¿ya? ¿Qué alteraciones normalmente puede haber? ¿Qué patologías puede haber en el esófago? ¿Ya? Puede haber disfagia, pueden presentar dolor torácico, pueden presentar pirosis, pueden presentar regurgitación, pueden presentar pérdida de peso, ¿no? ¿Y cómo vamos a diagnosticarlos?
hay métodos de diagnóstico, y estos métodos de diagnóstico a nivel del esófago vienen a ser, hay una clasificación de Chicago, ahora vamos a ver, métodos de diagnóstico. Entonces, tenemos principalmente estos métodos de diagnóstico, lo vamos a hacer un poco rápido, ¿ya? Uno vendría a ser la manometría convencional. La manometría convencional, después existe la manometría de alta resolución, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste esto. Solamente lo voy a nombrar, vamos a repasar nuevamente esto, ¿ya? Para que estén teniendo en cuenta o puedan ustedes considerarlo, ¿ya? La manometría es un estudio para patologías esofágicas, entonces, que va a mide principalmente la presión, ¿ya? Entonces, después existe otro estudio, el esofagograma con bario, ¿no? O llamada también serie esófago-gástrica, ¿ya? Como se ve en esta imagen, cómo se dibuja tan bonito en estos exámenes, ¿no? Entonces, el esofagograma o serie esófago-gástrica, también llamada así. Otro examen que se hace es la endoscopía alta, ¿ya? La endoscopía alta. Otro examen que se hace puede hacerse una TAC de tórax y abdomen, una tomografía, ¿no? Que también nos muestra muy bien cualquier alteración patológica existente a nivel de esófago, ¿ya? Otro examen que se hace frecuentemente es la pH-metría, ¿no? Entonces, son exámenes complementarios para determinar las patologías esofágicas, ¿no? Y ya después entramos a lo que son las patologías esofágicas, qué trastornos vamos a encontrar en el esófago. Y mañana entonces continuaríamos con lo que es los estudios, vamos a desglosar cada estudio, tanto la manometría esofágica, ¿no? ¿En qué consiste? La endoscopía alta, la TAC, la tomografía y la pH-metría. ¿Lo ven? Que son los exámenes necesarios para diagnosticar cualquier patología esofágica, chicos. Eso no tenemos que olvidar. Entonces, continuaríamos mañana. Por favor, voy a volver a repetirles los estudios de diagnóstico que se hacen en el esófago. Mañana a la misma hora, chicos, por favor. ¿Quedamos acá? ¿Está bien, doctor? ¿Listo? ¿Ya terminaron lo que es hernias? ¿Perdón? ¿Ya terminaron hernias con el doctor Tos Ortiz? Bueno, no sabe. Cualquier pregunta de esto, de este primer tema que hemos dado, todo lo que es anatomía hasta acá, para mañana si tienen alguna duda, me lo traen, por favor, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Hasta luego. Nos vemos, chicos, entonces, gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien.